Iniciamos. Ok, iniciamos lectura del Bhagavatam en el canto 1, capítulo 5, texto 23. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nasta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidonoti Suritsatam Krishna Swadamupagate Dharmanyana Divisa Kalauna Stadrishanesha Puranarko Dunodita. Muy bien. Texto 23, capítulo 5, titulado Las instrucciones de Narada a Vyasa. Aham purarita bhave bhavan munem dasyastu kasyaschana veda vadinam nirupito balaka eva yoginam sushrusane pravisi nirvikitsadam. Aham puratita bhave bhavan munem dasyastu Tukasyas-chana vedavadinam nirupito balakaeva yoginam sushrusane pravisi nirviviksatam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Oh Muni, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos, durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Nuevamente lo leo. O Muni, en el último milenio, nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos, durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Significado. Sri Narada Muni describe aquí brevemente lo maravillosa que es una atmósfera sobrecargada de servicio devocional al Señor. Él era descendiente del más insignificante linaje y no se había educado adecuadamente. Mas aún así, como dedicó toda su energía al servicio del Señor, se convirtió en un sabio inmortal. He aquí la poderosa acción del servicio devocional. Las entidades vivientes son la energía marginal del Señor y por consiguiente tienen la finalidad de ser bien utilizadas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Cuando eso no ocurre, la situación de uno se denomina Maya. Por lo tanto, la ilusión de Maya se disipa de inmediato, tan pronto como
toda la energía de uno se canaliza hacia el servicio del Señor, en vez del disfrute de los sentidos. Con el ejemplo personal de Sri Narada Muni, en su nacimiento anterior, queda claro que el servicio al Señor comienza con el servicio a los sirvientes genuinos del Señor. Él siempre dice que, el Señor siempre dice que prestarles servicio a sus sirvientes es superior a prestarle servicio personal a Él. Prestarle servicio al devoto es más valioso que prestarle servicio al Señor. De manera que uno debe elegir a un sirviente genuino del Señor que esté constantemente dedicado al servicio del Señor. Aceptar a dicho sirviente en calidad de maestro espiritual y dedicarse al servicio de él. Un maestro espiritual de esa índole es el medio transparente mediante el cual se puede visualizar al Señor, quien se encuentra más allá de la concepción de los sentidos materiales. Por prestarle servicio al maestro espiritual genuino, el Señor consiente en revelarse en proporción al servicio rendido. La utilización de la energía humana es el servicio, la utilización de la energía humana en el servicio del Señor constituye el sendero progresivo de la salvación. La creación cósmica por entero se vuelve de inmediato idéntica al Señor, en cuanto se presta servicio en relación con Él, bajo la guía de un maestro espiritual genuino. El maestro experto conoce el arte de utilizar todo para glorificar al Señor, y por consiguiente, bajo su guía, el mundo entero puede ser convertido en la morada espiritual, por la divina gracia del sirviente del Señor. Fin del significado. Om Jnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavanesvari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Saludos para todos. Muy buenos días.
estamos hoy en el texto 23 y también estamos hoy en el último texto del cuarto mes de la lectura y el estudio del Bhagavatam. Es sorprendente. Bueno, para mí es sorprendente porque o sea que hoy completamos un tercio del año, lo cual es bastante. Un tercio del año en la lectura y el estudio continuo del Bhagavatam. Curiosamente, apenas llegamos, si ustedes ven dónde está el marcador, apenas llegamos como a la mitad más o menos, porque de aquí en adelante, no sé si todos están viendo, pero a veces algunos solamente escuchan. Como de aquí en adelante son apéndices, así que estamos ahí más o menos apenas en la mitad de la mitad del primer canto, ¿no? Porque el primer canto está dividido en 2 tomos y este que tengo aquí es el primer tomo. Así que en estos 4 meses abarcamos la mitad del primer tomo. Así que lo que trato de decir es que hay suficiente, podemos pasar toda la vida, como sacamos la cuenta hace unos días, que podemos pasar 50 años leyendo el Bhagavatam y hay suficiente material. Así que hoy cumplimos el último día del cuarto mes y mañana 21 iniciamos el primer día del quinto mes del estudio del Bhagavatam. Y hoy también en estos textos Narada Muni empieza a describir su situación, su experiencia. Y esto, quedan 20 textos para terminar este capítulo 5. Y el texto 23 en el que estamos hoy, del 23 al 30, 31, son 10 más o menos, 9 textos. Narada hablará de lo potente que es, como empieza hoy, lo potente que es la asociación y la compañía de personalidades limpias, personalidades puras, quienes están haciendo un servicio devocional puro a Krishna. De esos sadhus, que de hecho mañana, sí, en el texto de mañana, es algo interesante lo que veremos mañana. Prabhupada y el texto habla de los Bhaktivedantas. Esos Bhaktivedantas son personas que están dedicadas al Señor completamente, están consagradas a Él, no solamente en tiempo, su tiempo está consagrado a Él, sino que también su conciencia, su mente y su inteligencia. Y en esos textos se hablará de lo valioso que es la compañía de esas grandes personalidades. Tanto así que Prabhupada inicia diciendo el significado que queda claro, dice Prabhupada, que el servicio al Señor comienza con el servicio a los sirvientes del Señor. Así que no solamente que es necesario el servir a Dios a través de servir a sus devotos, no solamente que es más elevado servir al devoto, como Prabhupada también lo dijo en el significado, no solamente que es más, el Señor mismo dice que es más valioso prestarle servicio a su devoto que a sí mismo. No solamente eso, sino que aparte es el primer paso. Si alguien está interesado en adentrarse en el servicio devocional y en todo el sistema de Bhakti Yoga, hará falta que el primer paso sea hacer un servicio para un devoto de Krishna, siendo eso el primer requisito. Si ustedes recuerdan también, está este libro escrito por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada lo nombra el néctar de la devoción, la ciencia completa del Bhakti Yoga. Él escribe ese título. El néctar de la devoción, la ciencia completa del Bhakti Yoga. Y en este libro Prabhupada describe todos los puntos, todos los requisitos para el servicio devocional y describe de manera completa el servicio devocional.
Y hay una lista de 64 puntos para ejecutar el servicio devocional. Y los primeros 5 puntos están relacionados con el maestro espiritual. Aceptar un maestro espiritual, seguir las instrucciones del maestro espiritual, hacer preguntas al maestro espiritual, ser iniciado por el maestro espiritual y hacer un servicio al maestro espiritual. Luego vienen los otros 61 puntos, pero estos primeros 5 son los iniciales. Ejecutando las demás actividades bajo la guía del maestro espiritual, entonces se puede hacer un buen avance. Esto lo hemos hablado en tantas ocasiones, no lo vamos a mencionar mucho. Quisiera iniciar, bueno, esto lo decía porque esta sección de versos hablará de la potencia y lo potente que es tener la compañía de grandes devotos. Primer punto del texto. Narada Muni de manera implícita, él dice que en mi vida anterior nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de algunos brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Esto es significativo porque Prabhupada también lo menciona, porque a nivel social tal vez algunos datos sociales de aquella sociedad, de aquella cultura y aquella sociedad védica era que, ¿cómo podemos decirlo? Narada Muni aquí dice, yo era el hijo de una sirvienta, pero curiosamente él no dice, mi familia era tal, mi papá se dedicaba a esto y a lo otro, porque con el hecho de que él menciona que era hijo de una sirvienta, queda implícito el hecho de que vivía solo con su mamá. Si él hubiera vivido así con su papá, su mamá, él hubiera mencionado que mi familia se dedicaba a tal cosa, pero él curiosamente menciona nada más de que yo era el hijo de una sirvienta, porque en realidad ella era una sirvienta que su hijo, siendo Narada Muni, cuyo hijo no había concebido a su hijo siguiendo todas las normas de las escrituras védicas, y ni siquiera el papá de Narada Muni no era una familia como tal, formada. Y es significativo porque en aquella sociedad se consideraba que este niño, por el hecho de ni siquiera vive en una familia normal, podemos decirlo, en una familia normal en el sentido de que no hay debido a que sigo mencionando que esto es cómo funcionaba en aquel tiempo, que tanto la familia se dedicaba a traer sustento para la casa, sustento monetario, digamos, o alimento, como también alimento espiritual, como también guía espiritual. Y vamos a ver, incluso Arjuna en la Bhagavad Gita, Arjuna no quiere pelear contra sus enemigos, y una de las razones por las cuales él no quiere pelear, y él lo dice textualmente, Arjuna dice, Krishna, yo no quiero matar a todos estos guerreros, porque ¿quién va a enseñar los principios religiosos a todos los niños que van a quedar huérfanos? Eso lo dice Arjuna en el capítulo 1. Voy a ver si lo puedo encontrar así de manera rápida. Arjuna dice, si matamos a todos estos guerreros, ¿quién se va a hacer cargo de educar y de transmitir todas las, ¿cómo se llama? Las costumbres sociales, las costumbres religiosas? Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Texto 39 del capítulo 1. Arjuna dice, Krishna,
Si destruimos a estas grandes dinastías, se destruirá también las tradiciones familiares eternas. Y con ello el resto de la familia quedaría sola, entregada a la irreligión. Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, la sociedad se degrada y de la sociedad degradada surgen los hijos no deseados. Así que como el caso de Narada Muni, una mamá que está con su hijo en esta sociedad védica de aquel tiempo, a un niño como Narada en este caso no se le hubiera permitido jamás encontrarse, y es, como digo, significativo porque el mismo Narada lo dice, que yo era hijo de una sirvienta y estaba dedicado al servicio de estos grandes vedantistas. O sea, porque en un contexto más normal, nunca se hubiera dado la oportunidad para que Narada se encontrara con grandes vedantistas. No hubiera sido posible que... Y está la historia de Satyakama, ustedes recuerdan que alguna vez también la relatábamos, que era prácticamente lo mismo. Era una escuela de vedantistas, una escuela brahmínica, y Satyakama era este niño que quería estudiar en la escuela, quería estudiar todos los procedimientos y rituales védicos, y fue donde el maestro, un vedantista, y le dijo que quería estudiar, y él le dijo, ok, podemos aceptarlo, pero necesitamos saber quién es su familia, cuál es su apellido. Entonces él volvió con su mamá, y la situación de Satyakama era igual que Narada, y su mamá le dice, mira, la verdad es que yo no conozco ni a tu papá, no puedo decirte cómo es, porque bueno, pues aquí no sé quién es tu papá, dijo la mamá. Y Satyakama volvió, el niño volvió y dijo, sí, mi querido profesor, pues dice mi mamá que ella no conoce a mi papá. Entonces el maestro, ahora, socialmente era impensable que un niño como Satyakama o como Narada en este caso, era impensable que un niño como ellos pudiera entrar en contacto con un vedantista. Pero el profesor de Satyakama dijo, bienvenido, adelante, usted es aceptado en esta escuela. Y los demás quedaron sorprendidos porque ¿cómo es posible que lo está dejando entrar si el niño acaba de afirmar que ni siquiera conoce a su papá? El profesor dijo que la principal cualidad de un brahmana, la principal cualidad de un vedantista es que es apegado a la verdad. Y por esa razón él recibe el nombre de Satyakama. Satyakama significa eso, un amante de la verdad, amante de la honestidad. El niño con toda honestidad dijo, yo no conozco a mi papá, y mi mamá dice que ella tampoco lo conoce. Así que, bienvenido, dijo el profesor, porque la principal cualidad de un vedantista o de un brahmana es el apego a la honestidad, a la verdad. Así que Narada cuenta eso, le dice a Vyasa, mira, yo era el hijo de una sirvienta, pero por algún arreglo de la vida y el destino aquí nos encontramos con estos vedantistas. Y ellos estaban pasando estos famosos 4 meses que hoy en día estamos en medio de Chaturmasya. Eran esos 4 meses donde los renunciantes que todo el tiempo viajaban, ¿no? Ellos viajaban de un sitio a otro, de un lugar de peregrinaje a otro, tantos sitios sagrados que había, y ellos viajaban de un sitio a otro. Pero cuando estaban las estaciones lluviosas, debido a que, y hoy en día se sigue esa norma, debido a que hay tanta lluvia y los caminos se enlodaban y se perdían literalmente los senderos. Entonces todos estos sabios se dedicaban a sus meditaciones, sus actividades en un solo sitio, esperar a que termine la lluvia y después seguir. Y Narada Muni, este niño, se encontró con que esos 4 meses de la estación lluviosa, estos vedantistas, estos bhaktivedantas, por algún arreglo de la vida y el destino, él fue el sirviente de ellos durante esos 4 meses. Y como digo, en los siguientes textos él va a relatar algunos incidentes que ocurrió en esos 4 meses mientras
Narada, siendo un niño en su vida anterior. Pudo, por un lado, servirlos, como aquí dice Prabhupada, pudo ocuparse en el servicio a ellos, y como servicio a ellos vino, como resultado de ello, resultó que Narada se atrajo, se purificó y se trajo al servicio devocional del Señor. Al final del significado, Prabhupada menciona algo que es resaltante también. Si bien es cierto, es resaltante que ya él mencionó. Vamos a ver. Algo que ya lo mencionamos nosotros también. Como Prabhupada dijo que el Señor dice que prestarle servicio a sus sirvientes es superior a prestarle servicio personal a Él. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿cierto? De cómo Krishna, y queda de manifiesto en muchas secciones de las escrituras, Krishna diciendo que es más importante servir a mi devoto que a mí. Esto ya lo hemos mencionado. Prestarle servicio al devoto es más valioso que prestarle servicio al Señor. Esto también lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. De manera que uno debe elegir a un sirviente del Señor que esté constantemente dedicado al servicio del Señor, aceptar a dicho sirviente en calidad de maestro y dedicarse al servicio de él. Todo esto lo hemos mencionado, el sistema de servir a Krishna a través de un devoto de Krishna. Pero Prabhupada agrega algo que es ahí donde quiero centrarme. El maestro espiritual de esa índole es el medio transparente por el cual se puede visualizar al Señor. También esto lo hemos discutido. Aquí viene. El maestro experto conoce el arte, que hablamos incluso hace unos días, tal vez la semana pasada, de esos devotos expertos, dentro de los cuales está Prabhupada, por supuesto. El maestro experto conoce el arte. ¿Cuál arte? El arte de utilizar todo para glorificar al Señor. Es interesante y quiero resaltarlo porque Prabhupada pudo haber escrito en esta frase, pudo haberlo escrito de manera distinta. Por ejemplo, pudo haber dicho: el maestro espiritual es experto y conoce el arte de renunciar al mundo material y dedicarse a Krishna. Pudo haberlo dicho, ¿no? O pudo haber dicho Prabhupada: el maestro espiritual experto conoce el arte de saber qué cosas abandonar y qué cosas aceptar. Pero curiosamente él dice: el maestro espiritual experto conoce el arte de utilizar todo para glorificar al Señor. Y por consiguiente, bajo su guía, el mundo entero, nuevamente es algo significativo que lo vamos a ver, nos vamos a meter allí. Como él conoce el arte de utilizar todo en el servicio del Señor, entonces, bajo su guía, el mundo entero puede ser convertido y regresado a la morada espiritual. Cuando Prabhupada sale de la India, y esto lo hemos mencionado también en tantas ocasiones, él fue tan criticado. ¿Por qué? ¿Por qué era criticado? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se haga servicio a la deidad si en Estados Unidos ni siquiera existen las hojas de curry, ni siquiera existe la azafétida, y en Estados Unidos ni siquiera las personas saben cómo preparar chapatis, ni siquiera las personas saben cómo hacer las preparaciones bien hechas? ¿Cómo es posible que aquí está Prabhupada llevando el servicio devocional a Europa, si en Europa las personas ni siquiera saben qué es un tambor tradicional de la India o una miridanga? En Europa las personas ni siquiera saben cómo ponerse un dhoti, una ropa tradicional de la India. ¿Cómo es posible que Prabhupada está sacando este servicio devocional para Japón, para Australia, si en esos lugares las personas
no tienen idea de cómo construir un templo adecuado para Dios. Las personas en esos países no tienen la menor idea de cómo adecuar la casa de uno para que sea más védica, por razones como estas. Prabhupada fue bastante criticado y él, de alguna manera, él disfrutaba eso, porque como mismo las escrituras lo mencionan, que todo se juzga por sus resultados. Prabhupada lo citaba esto. Y por ahí también hay un dicho, supongo que viene de la Biblia, este dicho de que por sus frutos los conoceréis, algo similar, ¿no? Y Srila Prabhupada se encargó, así como él lo menciona aquí, que el maestro es experto en el arte de utilizar todo para glorificar al Señor. Srila Prabhupada mostró su pericia en utilizar todo lo que el mundo occidental tenía para ofrecer y acoplarlo con el servicio del Señor. Y lo veníamos hablando incluso hace un par de días atrás, cómo Prabhupada sale de la India no con el mensaje de rechazar el mundo, no con el mensaje de abandonar el mundo material, sino con el mensaje de amar a Dios, ¿no? De cultivar y desarrollar mi relación con Dios y mi servicio devocional amoroso a Dios. Y ese servicio devocional amoroso a Dios no depende de elementos autóctonos de cierto país. Ese servicio devocional amoroso no depende de elementos étnicos de la India, por ejemplo. Ese servicio devocional amoroso no depende de ciertas costumbres tradicionales de la India, por ejemplo, sino que Prabhupada, como él lo describe aquí, y él sin duda siendo un maestro espiritual experto, que conoce ese arte de utilizar todo, porque como dijimos todos estos días, ayer también Bhaktisundar Maharaj hablaba de el arte, la ciencia, como todo es emanación del Señor Supremo. Y si todo emana del Señor Supremo, pues resulta que todo puede ser acoplado para servirlo a Dios, ¿no? Y muchos, que yo también compartí con ustedes este texto hace algunos días, en el canto 4, capítulo 8, texto 54, en donde Prabhupada citaba el significado. Prabhupada decía: algunos de nuestros compatriotas hindúes inflados, decía él, demasiado orgullosos, se dedican a señalarnos, decía Prabhupada, a nuestra sociedad de ISKCON, este error, este otro error, este otro error. Sin embargo, dice Prabhupada, todos esas discrepancias en la adoración no constituyen una falta, decía él. Ustedes tal vez recuerdan cuando compartíamos ese texto. Porque, y también esto unido con el hecho de que leímos, vamos a ver cuándo fue esto, hace unos 3 días atrás, las personas con tendencia filosófica, ¿ustedes recuerdan? Sí, texto 18. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas, se decía. Y hubo muchas personas con no mucha inteligencia y con muy poca capacidad filosófica, quienes vieron a un Srila Prabhupada yendo a Estados Unidos y dijeron: ¿eso no es kirtan? ¿Un kirtan tocado con una mridanga de plástico? ¿Eso no es kirtan? El kirtan debe ejecutarse con una mridanga de barro, porque la mridanga de barro es el señor Balaram, y bla, 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 y todo lo demás. Muy poca capacidad intelectual, ¿no?
Y eso denota que, y todo esto lo menciono, y como generalmente lo menciono para hacernos reflexionar, en que aquellos que ya practicamos el servicio devocional con un tiempo atrás, podamos reflexionar en lo que ya hacemos. Y aquellos que vienen descubriendo y empezando a practicar, a conocer el servicio devocional, que también puedan estar alertas y proteger su cultivo devocional de esta forma de pensar, ¿no? Y como muchos devotos de Krishna, de hecho, o no solamente devotos de Krishna, sino personas que estaban aferradas, y tal vez lo siguen estando hoy en día, aferrados a normas, rituales védicos, podemos decirlo, que podrían, algunos de hecho, algunos de verdad lo hicieron, el concluir que las actividades de Prabhupada no son muy inteligentes, porque el kirtan, es que el plástico es un elemento contaminado de Kali Yuga, ¿no? Plástico, una mridanga de fibra de vidrio. Eso, yo voy a hacer un kirtan como debe hacerse, kirtan con una mridanga de barro. Y de vuelta, voy a leerlo. El maestro espiritual experto conoce el arte de utilizar todo en el servicio a Dios. Prabhupada puede haber dicho, el maestro espiritual conoce el arte de utilizar las cosas adecuadas para servir a Dios. Y por supuesto, dentro de toda la existencia del Señor, hay algunas pequeñas cosas que no pueden ser utilizadas al servicio devocional del Señor. De hecho, se dice que hay una única sola cosa que no se puede utilizar en el servicio devocional del Señor. Una única cosa. De ahí en resto, todo lo demás puede utilizarse en el servicio del Señor. ¿Se recuerdan? Que no calza. Hay un solo ítem que no se puede utilizar en el servicio devocional del Señor. Que ello sí es necesario abandonarlo. Todo lo demás se puede utilizar. Y lo que no puede utilizarse es la envidia. La envidia no en el sentido de codiciar lo que otro tiene, sino la envidia de menospreciar lo que otro hace. Menospreciar a otro, burlarme de otro pensando que es lo mismo, estamos dando vueltas en el mismo punto, de cómo algunas personas menospreciaron el trabajo de Prabhupada y uno también puede menospreciar, en ese sentido, la envidia, de ver a otro esforzándose y decir, nah, este tipo no está haciendo nada bueno, esta persona no está haciendo nada. En ese sentido, la envidia es lo único que no se puede, según las escrituras y según nuestros maestros. De ahí en demás se puede utilizar todo en el servicio devocional del Señor. Déjenme intentar hacer algo. Voy a intentar ir a encontrar una cita. Esto se encuentra en las enseñanzas del Señor Chaitanya. Pienso que les puede gustar. Déjenme checarlo si el libro está en español en el Vedabase, en donde Srila Prabhupada, en realidad lo sé de memoria, pero quisiera leerlo textualmente para que sea más claro. Biblioteca. Srila Prabhupada menciona en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya que uno puede utilizar al servicio devocional lo que sea, incluso misiles, dice Prabhupada. Parece ser que el libro no está en español. Déjenme ver si esto va a demorar un poco más, pero vamos a ir al inglés. Teaching, las enseñanzas del Señor Chaitanya. No está en inglés tampoco. Ok, entonces se lo voy a ver para mañana. Prabhupada menciona en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Déjeme ver, hacer un último intento, porque creo que yo en una ocasión guardé esa.
archivos. Ajá, aquí lo tengo. El amoroso servicio a Krishna, estoy en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya. El amoroso servicio a Krishna solo se puede conseguir trabajando para Krishna. En ese trabajo no debemos dejar de utilizar ningún recurso. El mismo punto, ¿no? En ese trabajo no debemos dejar de utilizar ningún recurso. Todo lo que haya, todo lo que se tenga, debe ser usado para Krishna. Podemos usar todo, máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles, cualquier cosa. Si tan solo le hablamos a la gente acerca del proceso de conciencia de Krishna, también estamos prestando servicio. Lo leo nuevamente. ¿Qué les parece? Y bueno, aquí solamente tengo una captura de la pantalla, pero de repente nos serviría el contexto anterior todavía, pero ahí les va. El amoroso servicio de Krishna solo se puede conseguir trabajando para Krishna. En ese trabajo no debemos dejar de utilizar ningún recurso. Todo lo que haya, todo lo que se tenga, debe ser usado para Krishna. Podemos usarlo todo. Máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles, cualquier cosa. Ahora vamos a retroceder a la afirmación de nuestro texto del Bhagavatam de hoy. El maestro experto conoce el arte de utilizarlo todo en el servicio del Señor. Así que nuestro proceso de servicio devocional consiste no en rechazar una cantidad ilimitada de cosas porque esto no es apto, esto tampoco, sino en acoplar todo al servicio del Señor, ¿no? Y todo lo que puede acoplarse al servicio devocional del Señor debe ser acoplado al servicio devocional del Señor, y todo puede ser acoplado al servicio devocional del Señor. Y de esa manera vamos a ver cómo lo termina diciendo Prabhupada. Y debido a que el maestro espiritual conoce ese arte, entonces el mundo entero puede ser llevado a la morada del Señor. Pero si yo solamente sé ejecutar servicio devocional siguiendo una cierta etnia, me estoy hablando en este caso de ciertas cosas étnicas y folclóricas de la India, entonces si yo solamente sé hacer kirtan con los instrumentos de la India y solamente sé hacer servicio devocional con el folclore de India, entonces solamente podré ayudar a aquellos de la India a que vuelvan con Krishna. Pero cuando salga yo de la India, ¿cómo voy a hacer para ayudar a otros? Porque aquí no hay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para enseñarles a hacer puris a estas personas? Es que tengo que enseñarles a hacer puris, porque al Señor Supremo se le ofrecen alimentos de la India, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que según Prabhupada no. Lo cierto es que el kirtan, el prasadam, todas las actividades devocionales pueden ser llevadas a cabo con todo lo que tengamos a mano. Y todo lo que tengamos a mano incluirá todo lo que nos rodea. Está en la categoría de pasión, bondad o ignorancia. 3 categorías. Hay música en la bondad, en la pasión, en la ignorancia. Hay instrumentos en la bondad, pasión e ignorancia. Alimentos en la bondad, pasión e ignorancia. Esas 3 cualidades permean todo el universo y consiste el arte, el inicio de ese arte consiste en identificar qué elementos de la bondad hay en mi ambiente y empezar a acoplar esos elementos de la bondad al Señor. Y de lo mejor de lo cual disponga en mi ambiente va acoplándose al Señor. Y de esa manera, dice Prabhupada, alguien que sabe ese arte puede convertir al mundo entero, puede ayudar al mundo entero a que regrese al Señor. Okay. Y como último punto, todas esas actividades de kirtan, de prasadam, de filosofía, de libros, todas esas actividades siempre reportan a nosotros un beneficio
en la medida en la que esas actividades son hechas como un servicio al Señor. Esto lo veníamos diciendo y hay una razón por la cual lo quiero mencionar. El kirtan, como dijimos, si se le canta al Señor, pues es un kirtan que va a ser trascendental, ¿no? El prasadam, si yo cocino algo, ni siquiera hace falta cocinar, si yo le ofrezco a Dios unas frutas y todo lo demás, y yo como esos alimentos, tiene un beneficio espiritual. Lo curioso aquí, siguiendo esa misma analogía, es que con la filosofía es igual, ¿no? El discutir de temas trascendentales, temas filosóficos, temas místicos, esotéricos, temas prácticos a veces. La discusión de temas trascendentales siempre tiene un beneficio espiritual en la medida en la que se discuten con el objetivo de agradarlo a Dios, de hacer un servicio a Dios, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque no sé si Emil, porque hace unos días Emil nos recomendaba o nos preguntaba si conocíamos el comentario acerca de la Bhagavad Gita hecho por Aurobindo. No sé si Emil hoy está presente o si nada más participa en las sesiones de las tardes. Pero lo cierto es que así como... Ok, antes de concluir con Aurobindo, hace unos días leímos, ustedes recuerdan, bueno, con ustedes del chat no, pero en el templo leímos, como en alguna ocasión, esto fue en la India, y hasta el día de hoy hay grupos profesionales en donde tú vas y contratas un grupo profesional para que vengan y canten Hare Krishna en tu cumpleaños, en tu boda, en una fiesta, ¿no? Entonces en una ocasión vino un grupo de estas personas a cantar Hare Krishna cerca del templo, y Prabhupada los escuchó cantar. Prabhupada estaba con sus discípulos y él le dijo a sus discípulos: ellos no están cantando Hare Krishna, ¿recuerdan que lo vimos? Se escucha Hare Krishna, ¿no? O sea, las palabras sí son Hare Krishna, pero no están cantándole a Dios, no están así, no están está vacío ese mantra. Están diciendo Krishna, pero están pensando en dinero, dice Prabhupada, ¿no? Así que no es el acto de cantar en sí, sino más bien con qué intención se hace, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la filosofía? El estudio de la filosofía y el análisis y la argumentación filosófica siempre son, ¿cómo es la palabra?, beneficiosas y reportan un beneficio para mí en la medida en la que esa disertación o esa indagación filosófica o esa argumentación filosófica está relacionada con el servicio a Dios como tal. Ahora, ¿qué pasaría si todavía estoy alejándome, pero quiero elaborar todavía más el punto para llegar a Aurobindo y otras personas similares? ¿Qué pasaría si yo hoy en día, Dira Das, desde el templo de Panamá, escribo un comunicado y digo: nueva fórmula, nuevas normas sociales para evitar el contagio del virus? Entonces puedo escribir todo un documento para decir: bueno, de ahora en adelante las personas tienen que beber esto, esto y esto. Y puedo escribir todo un reporte médico y sanitario para que de aquí en adelante las personas que lean esto se rijan, y lo publico por todos lados, ¿no? Lo primero que habrá que pensar es: bueno, disculpe señor Dira, usted, ¿dónde estudió medicina? ¿Dónde estudió? ¿Es usted un médico? Para que... Naturalmente se me preguntarán dónde estudié, porque puede ser que yo conozca ciertos temas, puede ser que conozca un poco de ciertos fármacos y puedo citarlos, puede ser que conozca palabras técnicas y pueda citarlas, pero la pregunta natural será: ¿usted es médico, graduado, licenciado? Si es licenciado, entonces podemos considerar lo que usted está diciendo. Lo mismo ocurre si alguien es un abogado, en todas las áreas, ¿no? O al menos en las áreas del conocimiento en donde se requiere mayor seriedad. Y si yo posiblemente conozca muchos términos, como digo, de la medicina, muchos términos, muchos nombres de fármacos, y podría parecer que conozco el tema, pero en realidad no formo parte de ningún colegio de médicos, ¿no?
Similarmente con la filosofía, todo esto lo digo ahora sí, porque uno de las actividades de Srila Prabhupada, que él se ocupó y se preocupó por ello, y que nosotros seguimos intentando hacer el mismo esfuerzo, es entrenar a las personas en identificar quiénes son autoridades en los temas espirituales. No porque alguien me hable de cualquier cosa o que alguien me hable de temas que yo desconozco en el asunto espiritual, ¿eso quiere decir que es una autoridad esta persona? Yo puedo aprender, y Prabhupada se encargó de que lo hiciéramos así, y como digo, nosotros también estamos intentando eso mismo. Aprender a reconocer que aquellas personas a quienes leo, aquellas personas a quienes escucho, en qué medida son autorizadas o no, en qué medida han desarrollado un criterio, en qué medida, porque alguien me podría hablar de eso, ¿no? Del mantras y meditación y muchos nombres antiguos y citar textos en sánscrito, pero en qué medida esta persona es autorizada. Uno de los grandes criterios, y creo que el primero, no creo que es el primer criterio es preguntarse y descubrir si esta persona, cualquier persona en particular, pertenece, forma parte de un colegio de licenciados médicos, así como los médicos se licencian también para ejercer, un abogado se licencia para ejercer, un disertador, podemos decirlo, un maestro espiritual se licencia en la medida en la que se matricula a un colegio. Eso se conoce como sistema Paramparam. Detectar si esta persona que me está hablando tiene otro maestro y tiene otro maestro, y detectar y descubrir si esa persona pertenece a eso, a una línea de maestros con seriedad, con validez. A veces vemos que esta persona tiene un maestro y él tiene otro maestro, pero después de 3 maestros ya no hay respuesta, queda borroso el asunto. Y ese sistema de sucesión discipular, por un lado se conoce Parampara, el sistema de maestro y discípulo, y por otro lado sigue el método es Parampara, y a ver. El método de sucesión discipular, pero hay otro nombre que estoy tratando de recordarlo, que esto es Sampradaya. Sampradaya es el nombre de las diferentes escuelas, porque de repente esto no lo hablamos muy seguido, pero como digo, hace falta. En India, que es donde está la cuna y el origen de todo esto, en India hay 4 grandes sampradayas, o sea, 4 grandes, vamos a decirlo así, 4 grandes universidades, que no son en sí edificios físicos, son 4 grandes sociedades, o sea, 4 grandes sampradayas. Y estas 4 grandes universidades se han encargado de licenciar, podemos decirlo así, licenciar a una cantidad de profesores. Y Prabhupada sale de la India perteneciendo a una de estas sampradayas, que si alguien se toma el tiempo de hacerlo y rastrear toda la historia de estas 4 grandes universidades, se notará con que puedes rastrear y rastrear y rastrear y no hay un término, hay una línea constante hasta toparse con una de 2. Estas líneas discipulares o terminan, que más bien sería inician con una encarnación de Krishna iniciando una de estas sampradayas, o una gran personalidad, un gran personaje histórico, un gran personaje que se mencione en los textos, un gran personaje fundando una escuela, fundando una sampradaya. Y hoy en día, como digo, hay solamente 4 grandes sampradayas, 4 grandes universidades, y todas las grandes autoridades que hablan del sistema devocional deberán pertenecer, para que sea fiel el mensaje, deberá pertenecer a una de las 4 grandes sampradayas. Ahora, puede ser que yo explique un montón de cosas filosóficas y suenen bien. Si nosotros lo que estamos buscando es conectarme a través del servicio devocional, conectarme con Krishna y conseguir un maestro espiritual genuino,
deberé cerciorarme de que este maestro espiritual a quien estoy acercándome pertenezca realmente a una de estas sampradayas. Y en el caso de Aurobindo, ahora sí vuelvo, en el caso de Aurobindo, como muchos otros comentaristas del Bhagavad Gita, que pueden ser expertos en temas del Bhagavad Gita, sin embargo, por no estar licenciados, carecen de autoridad. Vale la pena, si alguien quiere hacer el ejercicio de sentarse un momento y escuchar cuál es la opinión de Aurobindo, que es una opinión, y otras personas también. Si alguien quiere sentarse a leer la opinión de Aurobindo, pues no está de más. En algunos casos sí estaría de más, en un sentido. Y no se le rechaza y se le juzga ni nada. Solamente como un dato objetivo es que ciertas personas no forman parte de un colegio licenciado de médicos, un colegio licenciado de abogados, y en este caso un colegio licenciado de autoridades espirituales, ¿no? Y es una de las razones por las cuales el movimiento de Prabhupada y las palabras de Prabhupada tienen tanto peso. Y en realidad es la razón por la cual las palabras de Prabhupada tienen tanto peso. Incluso después de 40 años que él se fue, él escribió este libro que estamos leyendo en 1963, 64, o sea, casi 50 años atrás. Y esas palabras siguen teniendo peso y lo seguirán teniendo. La razón por la cual es que él pertenece a un colegio licenciado conocido como una Sampradaya, una gran escuela oficial. En su momento lo iremos hablando más a profundidad de esto, ya que se hablará de los maestros espirituales estos días. Y aparte, Prabhupada pertenece al sistema de Parampara, maestro y discípulo, maestro y discípulo. No es alguien quien se le ocurrió escribir un comentario del Bhagavad Gita porque conoce algunos temas. Ok, vamos a leer el comentario de Angie y vamos a ver si hay más comentarios de su parte. En ese sentido pienso que es como limitar a Dios si Él tiene personalidad y si nosotros mismos comemos comida italiana, china, mexicana, porque Krishna solo tendría que comer comida de la India, no lo veo sentido. Sí, pues hay comida en la bondad en todos lados, y si hay comida en la bondad en México, pues puedo ofrecer esa comida en la bondad de México a Krishna. Y si hay comida en Italia que es en la bondad, pues claro, puedo. Y pensar que a Krishna solo le gustan comidas de la India, ¿te sigo lo que dices? ¿Sería como limitarlo un poco a Dios? Sí. Luego también está el argumento de que, bueno, Krishna apareció en la India, por algo apareció de la India, porque a él le gustan las comidas de la India, ¿no? También es un razonamiento un poco que se queda a medias, porque hoy por hoy, si nosotros, no sé si todos ustedes tengan la experiencia, pero aquellos quienes conozcan suficiente en qué consiste la alimentación y incluso hoy en día el Mahaprasad en nuestros templos, según los patrones y los criterios dados por Krishna mismo en la Bhagavad Gita, la mayoría de nuestros alimentos en los templos Hare Krishna es en la pasión, completamente en la pasión. Y eso, como digo, nuestra idea aquí es que nos pongamos a reflexionar. Krishna, por un lado, dice en la Bhagavad Gita, capítulo 17, incluso podemos ir allí, o capítulo 16, en realidad, como no tenía las modalidades de la naturaleza material, vamos a ver si en el capítulo 14, Krishna habla de los alimentos en la modalidad de la pasión, ¿cierto? ¿Dónde estaba eso, Krishna? Eso se me escapa. Ok, pero Krishna habla de los alimentos en la pasión, los cuales son demasiado picantes, demasiado salados, o sea, dicho de otra manera, alimentos en donde se hace un exceso de los condimentos, podríamos decir, alimentos demasiado salados, demasiado picantes. Eso está en la modalidad de la pasión, ¿no?
Y curiosamente, en algunas ocasiones se piensa que, bueno, como es comida de la India, hay que ofrecerla, ¿no? Y todo, podemos caer en eso, podemos eh, imperceptiblemente irnos deslizando a pensar que, bueno, como es de la India, pues a Krishna le gusta, ¿no? Y todo lo que sea la India, pues a Krishna le gusta, ¿no? Y lo que sea occidental, Occidente no tiene nada para ofrecer, ¿no? Todo eso. Sí, sería un poco como limitarlo, como tú dices, Angie. Ujú. Sacar lo que hay en la bondad de India y usarlo. Y al mismo tiempo, hay alimentos en la bondad en India, pero que nosotros si queremos prepararlos aquí se vuelven la pasión porque tenemos que conseguir aquellos alimentos, ¿cómo se llama? Importados desde la India. Un aspecto de la bondad también es que sean alimentos fácilmente accesibles, conseguibles, que sean accesibles en donde estamos, ¿no? Y eso es otro aspecto de la bondad, que yo puedo ofrecer aquellos alimentos que son saludables, que son beneficiosos y que estén en el ambiente cercano donde yo los pueda conseguir. ¿Qué número? Es el 17.9. 17.9. Aquí tenemos a un sabio que rápido puede encontrar. Aquí está. Pero vamos a buscar primero las de la pasión. Ajá, sí, 17.9. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, picantes, calientes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en la pasión. Y si podemos detenernos a pensar en muchos alimentos, tal vez no muchos, pero suficientes alimentos hay en la pasión dentro de la cocina védica, según, pero la cocina védica sería en la bondad. Mientras que la comida en la bondad, en el texto 8, son alimentos que aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Alimentos que alargan la duración de la vida. Si ustedes lo piensan, si uno se dedica a... Si mi alimentación es puro comer mahaprasad, por ejemplo, si digo, bueno, mi dieta será puro mahaprasad. El mahaprasad alargará la duración de la vida. No lo creo. ¿No? ¿Por qué dice que en los templos se cocina la mayoría de la pasión? No, a ver. que, que hay mucha pasión en la cocina de nuestros templos. No que estemos en pura pasión, sino que hay mucha pasión en el sentido de... Y posiblemente esto varía de templo en templo, ¿no? Porque cada templo tiene normas distintas, pero esto varía de templo en templo. Hay algunos lugares, algunos templos, en donde simplemente no se ofrece, no está dentro de las ofrendas al altar, una ensalada, por ejemplo. Alimentos, eso, una ensalada, simplemente no lo hay. Y algunos templos han decidido incluir dentro de sus ofrendas ensalada. Si analizamos ofrendas así bastante como el manual lo dice, encontramos ofrendas de frituras, ofrendas de frituras por todos lados, hablando en cuanto a lo saludable que es para el cuerpo, ¿no? Que es uno de los criterios para la bondad. Frituras, harinas, granos en demasía. Recientemente del curso de adoración de la deidad se mencionaba cómo Srila Prabhupada él mismo mencionando que en la ofrenda de los templos solamente en el mediodía se ofrece granos al altar, por ejemplo, mientras que las otras ofrendas no se ofrece granos. Por ejemplo, Srila Prabhupada mencionando ese dato, mientras que hoy por hoy nosotros ofrecemos granos en todas las ofrendas del día. Y si tenemos un exceso de alimento, un exceso de proteínas, un exceso de energía, eso es modalidad de la pasión. Y en nuestros templos
como digo, no es que toda la cocina sea en la modalidad de la pasión o que todos los templos estén en la modalidad pura de la pasión, pero hay suficiente pasión para una institución que conoce bien bondad y pasión. A ver, si yo tengo en mis manos el conocimiento de qué son alimentos en la bondad y qué son alimentos en la pasión, y aún así sigo incurriendo y sé que los alimentos en la pasión me ponen más en la pasión, y aún así sigo obviando los alimentos en la bondad y sigo alimentándome con alimentos en la pasión, hay algo como que no calza, ¿no? Como que no cuadra. Si tengo la información de cuál es la diferencia entre los dos, si tengo la información de cuál es el impacto que los dos alimentos generan en mí, y a pesar de eso sigo alimentándome en la pasión, hay algo allí que no calza, ¿no? Así que por eso lo mencionamos, porque tal vez no es que toda la alimentación esté en la pasión, pero hay una suficiente cantidad de alimentos en la pasión como para mencionarlo. Sí. Podemos preguntarle a un devoto de Krishna, a un Vaishnava de ISKCON, y decirle, viene una fiesta de prasad. ¿Qué significa fiesta de prasad? Un montón de alimentos no tan saludables. Que bueno, las fiestas se perdonan, las fiestas son fiestas, por supuesto. Si en mi día a día mi alimentación es más en la pasión, mis acciones van a ser más en la pasión, mi forma de pensar van a ser más en la pasión, ¿no? Así que eso. Buen día para todos, gracias por la interesante explicación de Param Param y Sampradayam, ya que puede resolver una de mis interrogantes que hasta este momento no he podido conocer. Param Param y Sampradayam, sí, están bien así escritos. María Lucero, saludos. De repente, sí, los dos, Param Param y Sampradayam, están bien escritos, solo sin la última N, y ahí todo está bien. Param Para y Sampradaya. Pero sí, seguiremos hablando de ello más adelante. Y espero que seguiremos hablando de los alimentos también. Sí, sigo comiendo ensaladas, dice Angie. Ok. Mucho queso para las fiestas de prasad. Voy a parar aquí porque ya nos pasamos 10 minutos. Vamos a irlo hablando más adelante también, el asunto de los alimentos en la pasión. Me da la impresión de que nos quedamos a medias con ese tema, pero lo guardamos para otro día. Ok. Saludos a todos. Gracias por su compañía, su atención. Hoy es lunes. Sí. Mañana nos vemos para el Bhagavatam igual. Para comenzar el 5º mes. El Bhagavatam mañana martes. Sí. Saludos a todos. Hare Krishna.